Estamos en la primera parte de nuestro panel de este día miércoles. Con nosotros Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están ustedes? Y también Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Aquí estamos. Bueno, estamos todos en ascuas porque hoy día parece que va a ser uno de esos días relativamente noticiosos, puede ser, porque entiendo que se tramita en el Senado este 10%, que la presidenta del Senado ha dicho que no va a darle cauce al proyecto del gobierno hasta que se tramite primero el de los parlamentarios, y creo que eso puede ser hoy día, ¿no? ¿Te acuerdas, Fernando, cuando decíamos que en este país solamente había una noticia y duraba mucho tiempo? Sí. ¿Ah? Claro, una noticia mata a la otra, siempre. Exacto, pero además las noticias como que eran... Yo siempre me comparaba la situación periodística chilena con la Argentina. Entonces, en Argentina pasaban siempre muchas cosas impresionantes en 24 horas, y acá era como que las noticias duraban 24, 48, claro, 72 horas, y ahora no, ahora como que las noticias van durando minutos a ratos, ¿eh? Y lo que tuvimos ayer, bueno, fue una cantidad de noticias que no alcanzamos a ver la profundidad de cada una de ellas, con diálogo, con conferencias de prensa, con salidas de personajes a escena, con dimes y diretes, y lo de hoy es increíble, es decir, que tengamos un proyecto de ley, por un lado, con características muy similares ya a esta altura a la reforma constitucional, y que se voten o que se debieran votar simultáneamente, pero que la presidenta del Senado ayer anunciara que no lo iba a poner en tabla, es bastante curioso, pero además mezclado con eso tenemos el proyecto de ley presentado por Mulet, y está el tema de la ley general de pesca, es decir, una serie de cuestiones, y ni hablar, es decir, uno pone en la mañana y empieza a ver y te das cuenta, no sé, temprano el diputado Bernier renuncia a Renovación Nacional, es decir, hay una serie de cuestiones que incluso pareciera que viviéramos adelantados en el horario, ¿no? Es decir, estamos llenos de noticias, y cuando hay tantas noticias hay que interpretarlas más que informarlas, parece, porque ese es uno de los temas que nos obligan periodísticamente, porque si no la gente se sobrenoticia y finalmente termina por o apagar el medio de comunicación, o decir, chuta, ¿qué hago, no? ¿Cómo enfrento esta situación? Es bastante complicado lo que vivimos desde el punto de vista periodístico y ciudadano. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Es que yo creo que esto es la señal muy clara de un error muy básico desde el punto de vista de las teorías de las crisis que comete el gobierno al presentar el escrito al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional, ese escrito, 127 páginas nuevas en la discusión, importantes en la discusión, necesariamente abren la conversación y no la cierran. Y toda gestión de crisis está encaminada a cerrar la conversación lo más que se pueda, porque por definición la crisis es una conversación excesivamente abierta, poco canalizada, y por tanto lo que necesita es establecer la conversación. Acreditar cosas, dar diagnósticos, no es parte de las tareas del gobierno. Denunciar que hay una constitución paralela dando vuelta solo lo debilita, y además que es obvio que hay una constitución paralela porque acabamos de votar un cambio constitucional, y las constituciones, como todos los fenómenos sociales, viven de la realidad y no viven solamente de las formalidades, y por tanto una constitución que sabemos que se va a terminar, de alguna manera empieza a terminarse cada día que pase un poquitito más, y como la política llena el vacío, alguna clase de norma implícita se empieza a imponer. Por tanto, efectivamente, va a haber durante todo este proceso una constitución paralela. Y esa constitución paralela actual, por ejemplo, hace que el Congreso haya declarado de facto, sin palabra alguna, el parlamentarismo. Ya no sabemos por cuánto tiempo, por cuántas horas, no sabemos cómo va a ser, pero ya por lo menos desde hace un par de semanas estamos viviendo en una dinámica parlamentarista. Y el gobierno, en vez de decir, bueno, afirmémonos en lo que haya y avancemos por ese camino, decide disputarle el poder, y entre dos entes que no tienen ningún poder, porque esa es la verdad, ni el Parlamento ni el gobierno, se disputan lo poco y nada que tienen, y por tanto estamos frente a una confusión total. Yo creo que la magnitud del error del gobierno
termina con todo esto, termina con proyectos que van uno en una dirección, otro en otra, termina con decisiones que intentan, cada uno a su manera, con las pocas posibilidades que cada actor tiene, de organizar el mundo en pos de sus visiones, sus intereses, en fin. Y eso no ayuda en nada. El gobierno ha desperdiciado muchas oportunidades, pero bajo la tesis bastante ridícula de tener una iniciativa legislativa, se ha ganado una nueva crisis. Entonces, por eso estamos en esta confusión, por eso efectivamente tenemos noticias muy grandes a cada rato. O sea, estamos hablando de que no son noticias pequeñas. Cada uno de estos gestos por sí solo habría marcado época completamente en los años 90. Uno solo de estos gestos, una sola de las cosas que pasan 3 veces en el día habría marcado 5 años. O sea, habría significado algunos expulsados del sistema político, desfenestrados, otros creciendo. En fin, habría significado enorme impacto. Hoy día no significan nada porque básicamente estamos en medio de la confusión y por tanto todavía no se define para dónde va el proceso del futuro. Yo creo que el gobierno cometió un error gigantesco con la presentación del documento, un documento que además pretende una cosa que al final es bastante sencilla, que es intentar impugnar la iniciativa legislativa del Parlamento, que eso es la constitución paralela en el fondo, y en segundo lugar tratar de poner una exigencia de quórum que le permita presionar más a sus parlamentarios. 2 cosas que son un error para el mismo gobierno, porque los parlamentarios, mientras ven un gobierno que se hunde, lo más probable es que empiecen a buscar vida propia, y entonces voten además en contra del gobierno, incluso con un quórum alto, y en ese caso ya sería un desfonde completo. Entonces, de verdad es incomprensible lo que hizo el gobierno, y lo único que estamos viviendo en el fondo es el resultado de el absoluto desconocimiento de los criterios mínimos, así de curso de gestión de crisis 1 que el gobierno ha demostrado. Oye, tú dijiste, Pancho, que había renunciado un parlamentario de Renovación Nacional. Sí, a la ARN, pero sigue en Chile Vamos. Sí. ¿Quién fue? Berger, no sé cómo se... Sí. Bernardo Berger, que lleva 25 años en el partido. Ahora nos dan las razones, me llegó el comunicado hoy en la mañana temprano, pero no da razones, así dice, bueno, que Renovación Nacional ya no es lo que era, etcétera. Renunció a su militancia, al cabo de estos años me he convencido desgraciadamente que las cosas no van a cambiar, aseguró en una carta dirigida al presidente del partido, Rafael Proens. Mira. Pero sigue en Chile Vamos. Yo creo que, a ver, lo que dice Alberto es cierto, pero además tiene ese componente, el envío de abrir nuevos conflictos, ¿no? Porque efectivamente, ¿para qué lo enviaste sabiendo que finalmente, donde había quórum, era en que el 10% se debe entregar, y con la menor letra chica posible, y que probablemente el tema del impuesto quedará ahí como un elemento, que es lo que quedó ayer en el Senado, ¿no es cierto? Es decir, que algunos, de acuerdo al rango, se pagara impuesto al retiro. Entonces también le das un nuevo argumento, que es, bueno, si quieres que paguen impuestos los que más tienen, hagamos una reforma. Entonces, hay un nuevo elemento que surge, y que el mismo gobierno, que es contrario a eso, lo pone y lo defiende. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Es, obviamente, discutir sobre más impuestos, que el gobierno obviamente no lo quiere. ¿Con qué objeto? De sacarle el rédito, el premio o la ganancia al Parlamento y evitar futuras cosas, pero no lo va a lograr con este proyecto. Es más, empoderó de alguna manera al Congreso, empoderó a los diputados que presentaron esto, es decir, el tú a tú que se ha producido en estos días de Pamela Giles con Sebastián Piñera. Yo creo que no era lo que la moneda esperaba. Entonces creo que en ese tipo de cosas el gobierno ha dado palos de ciego, lo sigue dando, y efectivamente queda todavía un año. Y que es bueno que quede. Es decir, yo creo que ayer lo que este proyecto de
de ley que aparece presentado, este proyecto de elecciones anticipadas, presentado por Mulet González y apoyado por desde Alejandro Guillé, Marcos Enrique Ominami, que compitieron con Piñera, creo que a tan pocos meses de que termine el mandato, con lo que eso significa para un país, adelantar elecciones, hay que hacer primarias, creo que es incluso en cosa de tiempo, no están dadas las condiciones, creo que incluso falta que se decanten y maduren algunas precandidaturas, etcétera. Creo que es el peor momento para adelantar las elecciones, pero así todo pareciera que el gobierno abona a ese mecanismo, es decir, generar tal deslegitimidad en la moneda con la falta de apoyo en el Congreso, etcétera, que pareciera que estuviera más interesado en abonar ese tipo de proyectos que no debieran conducir a ninguna parte, pero que avanzan justamente por esta forma de actuar que tiene la moneda, bastante poco comprensible. O sea, me parece evidente que a la oposición es a la que más le conviene que Piñera termine su mandato, y a los partidos de gobierno es a los que menos les conviene. O sea, a esta altura la situación es además al revés. En el fondo, entre algodones debiera estar por parte de la oposición, y más bien el gobierno viendo cómo, de una manera institucional y de una manera elegante, tiene necesidad incluso de sacarlo, pero por lo menos generar unas condiciones para que hayan otras estructuras de poder adentro del gobierno, porque evidentemente lo que hace Piñera es todos los días salir a pasear por el campo minado, o sea, que él mismo plantee. Es que esto es una locura, o sea, cuando una persona como Sebastián Piñera plantea como crítica a algo el concepto de elusión, ¿ya? Uno dice, pero ya, ¿qué es esto? O sea, él va y dice entonces, no, es que aquí hay una elusión constitucional y qué sé yo, quiere que paguen impuestos los más ricos. Oye, pero por favor, o sea, justamente lo que dice Pacho es, ¿cómo va a ser posible que esté tan perdido respecto a cuáles son las agendas explícitas planteadas históricamente en Chile por cada sector, ¿ya? Y resulta que mientras se ha defendido con tanta claridad que un régimen tributario saludable no es aquel que quita demasiado a los que tienen más, porque eso disminuye la inversión, disminuye el consumo, en fin. Bueno, resulta que él sale a defender esa tesis en referencia a un grupo de personas que además son los grupos que tienen plata en las AFP y que les sirve sacar 2, 3 o 4 millones de pesos que evidentemente, bajo ninguna circunstancia, pueden ser los más ricos desde el punto de vista de lo que se entiende por los más ricos. Obviamente se entiende que están dentro del 10, del 5% más ricos, pero eso no significa que pertenezcan a aquellos niveles económicos en los cuales no tienen que la problemática de la gestión de la vida cotidiana. Entonces, bueno, es muy absurdo cómo efectivamente se va dibujando a sí mismo un camino en el cual sencillamente esto va a terminar sí o sí. O sea, lo que él está dibujando es un camino en el cual termina sí o sí con impuestos súper ricos, que es lo que ha querido evitar muchas veces, con efectivamente una tasa tributaria mucho mayor, con una discusión sobre todos aquellos temas que estaban medianamente prohibidos desde la jornada laboral y qué sé yo. Todos esos temas van a estar sobre la mesa sin ninguna duda, y lo más probable es que efectivamente, mientras la nueva Constitución se esté discutiendo, el Congreso vaya avanzando bastante, casi en competencia, por ir avanzando en las reformas que van a ser la lógica posterior, para poder quedar dentro de los niveles mínimos de legitimidad. Entonces, en este camino donde el Congreso ha entendido que tiene que buscar vida, el gobierno sencillamente decide salir a pasear por los campos minados cada día. Oye, Alberto, si te entendí esa parte, tú dices que al poner de relevancia el tema del impuesto por el retiro de las personas más aventajadas, los super ricos, los ricos, de alguna manera abre un portillo chiquitito que había, lo transforma en un portón gigantesco para que hablemos de variantes nuevas tributarias, incluyendo el impuesto a los super ricos, que por qué razón no tendría que estar si es que eventualmente no se paga prácticamente nada. Sí, tal cual. O sea, a mí me parece que
esto es clásico también de todos los análisis sobre teoría de las crisis, que la realidad en momentos de crisis es muy plástica y por tanto los elementos emergentes, que son muy pequeñitos, basta que tengan un pequeño empujón para que crezcan mucho. La teoría de las crisis fundamentalmente significa que los recursos políticos, digámoslo así, pero los recursos en general, se tienden a igualar independiente de las diferencias que hayan en cantidad de posición de ese recurso. Entonces, aquellos que pesan menos, Pamela Giles, que nunca tenía derecho, ya sea por iniciativa propia o por derecho externo, a plantear temas importantes, qué sé yo, hoy día tiene un proyecto de ley metido como en el Tribunal Constitucional, en la gran discusión de los grandes juristas del país. Pamela Giles, entonces, que había hecho una política donde mantenía su eje de política de farándula, resulta que entonces, gracias a la acción de un presidente que no entiende que sus 8.000 metros de altura, presidente 2 veces de la República, súper rico, $3.000 millones de patrimonio, ¿ya? No entiende que finalmente ponerse en la discusión con una diputada que está a 2.000, 3.000 metros de altura, la hace subir 2.000 y él baja los 2.000 y se igualan las condiciones. Y los recursos que tienen entonces se vuelven equivalentes. Bueno, esa es la problemática, esa es la crisis, y efectivamente en ese escenario esta discusión significa que el tema va a crecer necesariamente abrió la puerta, efectivamente, la metáfora que tú planteas es muy buena, efectivamente una pequeña puerta o quizás una puerta entreabierta se transforma en un portón gigante y la discusión tributaria respecto al impuesto a la riqueza queda abierta porque el gobierno declara que le parece que es importante que los ricos paguen impuestos. Para una cosa chica, pero después ¿cómo sacas eso de la discusión? Exacto, es decir, tú lo que ya metiste en el imaginario colectivo, digamos, que eso es absolutamente necesario y que es una condición sine qua non para seguir avanzando como sociedad. Creo que ese elemento es el que entre gallos y medianoche, porque recordemos cómo se gesta este proyecto de ley, es decir, en el Congreso, apurado, en 24 horas, cuando ven que se aprueba en la Cámara de Diputados y que hay la moción es aprobada también en general en el Senado, cuando los diputados y cuando los senadores de Chile Vamos ya habían dado prácticamente todo el apoyo, cuando 130 diputados, porque acá no fueron los 80 y tantos de la oposición, cuando 130 diputados dijeron sí al segundo retiro, apuradamente el gobierno empieza a hacer algo, y lo empieza a hacer y lo hace muy mal, abre no solo la puerta, es decir, abre toda una discusión sobre que muchas cosas se pueden revisar. Sí, yo fíjate, en ese punto hay una materia que estaba pensando, también es súper atingente si es que se va a poner el tema de los impuestos. Por ejemplo, si es que tú vas a generar un tema, como de hecho el gobierno lo ha generado, un tema de lo injusto que es que las fortunas más grandes no paguen impuestos en el caso del retiro del 10% de las AFP, con mayor razón tú debieras empezar a revisar cada uno de las excepciones de pagos de impuestos para distintos gremios que eventualmente tienen condiciones extraordinariamente aventajosas para funcionar. Y de ahí métele una revisión a un montón de otras cosas más también. Sí, porque claro, ¿no? Estamos cruzados por abusos de ese tipo. Ahora, esto no es algo que nos ocurre solo a nosotros en este periodo. No, es decir, el otro día vimos Putin aumentó los impuestos a los ricos y a los súper ricos. En España, por ejemplo, le bajaron el IVA al 4% a las mascarillas. Es decir, estamos viviendo una etapa tal de emergencia y de crisis que uno dice, bueno, mira, son formas que hay que ir tomando en cuenta y hay que ir desarrollando. Ahora, lo que pasa es que cuando va generando eso y van cayendo las fichitas del dominó, uno nunca sabe cómo termina, porque si hace un año y medio nos planteábamos que íbamos a estar en un proceso constituyente, mucha gente lo venía planteando hace 20 años, 30 años, del momento mismo que se crea la Constitución del 80.
y se los miraba como, acuérdense aquella famosa frase de Camilo Escalona de fumar opio, los que querían cambiar la Constitución y hoy quiere ser candidato a constituyente. Es decir, cómo fue cambiando todo rápidamente porque se van abriendo, van cayendo la fichita al dominó o se van abriendo estas rendijas. Bueno, dentro de poco vamos a estar discutiendo una nueva reforma impositiva con determinadas características y quizás, como tú dices, Fernando, ir analizando caso a caso, sector por sector, producto por producto, sí, etcétera, porque la emergencia, porque las cosas, porque la vorágine que vamos viviendo van abriendo estas ventanas. Ya, pero en términos estrictos tenemos hoy día dos proyectos: el proyecto que se genera en el Parlamento, el proyecto que se generó en el gobierno, y que entiendo que en el día de ayer hubo bastantes conversaciones que lo modificaron en ciertas partes, casi para hacerlo más parecido al del Parlamento, pero se discute hoy día justamente la reforma constitucional propuesta por los diputados. Pero Fernando, además se discute pero sin ninguna certeza de que la aprobación en la Cámara, porque hay un voto ahí que, bueno, va a votar Navarro o no, cuentan con el voto de Durán y con el voto de Moreira y con eso se obtendría la aprobación. Pero acuérdate que hay una reserva constitucional, que es que el gobierno iría al Tribunal Constitucional. Sí, pues. Ya fue, dijo. Claro, sí, por eso, pero claro, ya fue pero va a ir una vez que se analice que haya ley, no puedes ir como está presentado el requerimiento, digo. Entonces lo paran por ese lado, lo pueden parar por ese lado, y qué pasa si por el otro, y por eso los senadores de oposición ayer aprobaron o ayudaron a aprobar el proyecto de ley del gobierno, que hasta ahora la única diferencia sería el que pague impuestos, ¿no? El retiro. Entonces, tú tienes por un lado un proyecto de reforma constitucional que puede morirse en el Tribunal Constitucional, generando un problema ahí grande, porque todo el tiempo que esté funcionando el Tribunal Constitucional y discutiendo esto, vamos a tener movilizaciones frente al tribunal, etcétera. Y por otro lado tienes un proyecto de ley que podría ser aprobado, si se pone en tabla, con características similares a una reforma constitucional que va a ser rechazada quizás por el Tribunal Constitucional. Es algo muy enredado, es decir, es casi, yo creo que los juristas acá van a tener que armarse un capítulo de un libro para entender cómo un proyecto de ley y un proyecto de reforma constitucional similares en un país generan, y ahí van a entrar los sociólogos, una crisis total, política, social, etcétera, en los próximos días. Pero sí, hoy el Congreso podría aprobar dos proyectos de ley con el mismo fin, un proyecto de reforma y un proyecto de ley con el mismo fin. No, además que efectivamente es fantástico, porque estamos hablando de un proyecto que en la práctica lo que hizo el Congreso es declarar indirectamente una urgencia al proyecto del mismo Congreso, y en el fondo entonces hacer algo que normalmente es una prerrogativa del Ejecutivo. Y en segundo lugar, aquí hay una experiencia que no se ha aprendido, que el gobierno ya le pasó esto, de los dos proyectos paralelos, uno propio para parar el otro, le pasó con un proyecto que yo creo que le hemos dado poca importancia histórica, y creo que la tiene y mucha, que es el proyecto de la reforma de las horas de trabajo. La jornada laboral de 40 horas, ese proyecto, fue justo antes del estallido. Sí. Fue la discusión más intensa. Yo creo que parte importante de la frustración social derivaba de un hecho del absurdo de la situación. La situación era que el gobierno decía que había una enorme diferencia entre un proyecto de 40 horas y un proyecto de 41 horas. ¿Ya? Para cualquier persona sensata era como, denme 40,5 y tampoco pasa mucho, no hay problema, ¿no? Bueno, pero resulta que no. 40 horas versus 41 horas era una distancia sideral. Se consideraba que una cosa era prácticamente el chavismo y que otra cosa, en cambio, era la modernidad. Bueno, esa discusión, ese absurdo, haber entrado en ese juego, yo creo que es parte importante de la sensación
de que estamos hablando de algo que no se entiende, que guarda una verdad que es ominosa, que nadie quiere reconocer. Y eso es lo que está pasando con este proyecto también. O sea, cuando nos dicen, bueno, pero es que este proyecto es prácticamente lo mismo, solo que es más justo, ¿ya? La pregunta es si la gente considera que efectivamente es más justo porque al tener más exclusiones y tener más elementos, sencillamente entonces se perfecciona, o si lo que ven es más letras chicas y menos derechos. Mi impresión es que es bien evidente que la gente lo que ve es sencillamente que la letra chica, por definición, es solamente letra chica y es solamente fraude, estafa. Es parte de la historia reciente del Chile de mercado, del chileno que va y sale a comprar y que se encuentra con una letra chica que de alguna manera parece súper razonable y sensata y que termina perjudicándolo. Entonces, en medio de este escenario, el gobierno ya sabe cuál es la historia, dónde termina esto. Sin embargo, se compra el asunto. Si el asunto es ahora retrasar, demorarse, qué sé yo, lo único que va a lograr el gobierno es ser literalmente el primer gobierno que derechamente se embarca en la difícil misión de arruinarle la Navidad a todo un país, lo que es una idea, digamos, por lo pronto poco popular. Y súmale a eso, Alberto, que asociado al primer proyecto, al de la Cámara de Diputados, al proyecto de reforma, está la aprobación de otros dos proyectos que son muy importantes. Uno, que puedan retirar los enfermos terminales, y otro, el tema del retiro obligatorio para los papitos corazón, que también son tremendamente populares y que genera un gran malestar. Es decir, yo hoy día en el sitio web del Periodista lo que más recibo son comentarios de madres que viven con sus hijos y los papás no les pagan la pensión. Exacto. Y hay una gran indignación, y es muchísima gente, muchas familias, muchas mujeres que están sufriendo ese problema. Entonces también hay que avanzar, porque va generando lo que tú estás diciendo, es decir, ese malestar que luego permite que esto explote, digamos. Y cuando uno dice el no lo vieron venir, pucha, en esta semana las declaraciones que hemos tenido desde Juan Sutil, que dice que hay gente que la gente no quiere trabajar, sí, etcétera, es decir, van sumando a una situación bastante complicada y explosiva todavía, por mucho que se haya recuperado el empleo, que es un empleo también de mediana calidad, y que los índices sean mejor y que tengamos la vacuna a porta. El malestar está muy presente y lo vemos todos los días en pequeños focos que se van dando en distintos lugares y sectores de la economía que están realmente indignados. Bueno, nos tenemos que ir, muchachos. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Francisco. Cuídense. Un abrazo. Que nos vaya bien. Chau. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.